Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre el LG UN7310 o también conocido como UN7300 de 60 pulgadas que tiene panel UVA contra el Samsung TU8500 de 55 pulgadas que también tiene panel UVA. Deben tener en cuenta que en LG los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas tienen este tipo de panel UVA, mientras que en el caso del TU8500 el tamaño de 55 y 50 tienen panel UVA, pero los tamaños de 43 y 65 pulgadas tienen panel PLS, que es una especie de IPS fabricado por Samsung. Bueno, antes de empezar, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: UN7310 de LG a la izquierda de 60 pulgadas y Samsung T8500 a la derecha de 55 pulgadas. Bueno, lo primero que quiero recalcar es la diferencia tan grande que hay en el tema de diseño. Los marcos en el caso del LG son mucho más gruesos, como pueden notar. De hecho, diría que increíblemente más gruesos, y las bases son laterales, como están pudiendo ver, mientras que en el caso del TU8500 los marcos son más delgados. Aquí se puede notar más la diferencia. Me parece que el TU8500 tiene un diseño un poco más elegante, a pesar de que ambos son de gama baja. La base es central, como pueden percibir, que puede ser más cómodo para algunas personas que no tienen mesas tan anchas o tan largas. Y en el caso del grosor, están pudiendo ver que la diferencia sí es muy notoria. El LG es un poco más gordito, bueno, de hecho casi el doble más gordito, y eso es porque tiene retroiluminación directa, mientras que en el caso del Samsung tiene retroiluminación Edge. Y además el Samsung T8500 maneja una tecnología propia de la marca conocida como Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD. En cuanto al diseño de los controles remotos, la diferencia más que todo tiene que ver con el tema de la ergonomía. A mí me parece más ergonómico el del Samsung porque es más pequeño y tiene menos teclas, pero son suficientes para todo. Pero el LG tiene la ventaja que están pudiendo notar, que se convierte en cursor y es más fácil para la navegación a nivel general. El diseño del menú principal, como están pudiendo ver, es muy intuitivo y muy funcional en ambos. La fluidez del sistema operativo también me parece igual de rápida en ambos. No es lo mejor de lo mejor, pero para ser de gama baja es muy buena. La velocidad en apertura de aplicaciones sí que me parece la mayor parte del tiempo un poco más rápida en el TU8500. No es una diferencia abismal, pero sí que se nota. En el caso de las aplicaciones, el LG cuenta con DirecTV Go, mientras que el TU8500 no. El espacio de almacenamiento en el UN7310 es de aproximadamente 2 GB, mientras que en el caso del T8500 es de 3,82 GB. Sea como sea, el espacio de almacenamiento es más que suficiente en ambos, y los dos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV, entre muchas otras, y por supuesto también Disney Plus. En el caso de los navegadores de internet, en el UN7310, al igual que prácticamente en todos los LG, las diferencias principales son la fácil navegación, como están pudiendo notar, gracias al control Magic, y en este caso también contamos con este mini Picture in Picture que podemos usar al conectar algo a una entrada HDMI. Lo podemos también colocar así chiquitico, cambiarlo de posición a voluntad, lo podemos volver a colocar a media pantalla o simplemente cerrarlo para continuar con la navegación. En el caso del Samsung, esta función de mini Picture in Picture no está disponible. El tema de la búsqueda por medio de comandos de voz en algunos países en español, en el T8500 como en los modelos del 2020, aún no está disponible. En el LG sí, sin problema alguno. Aquí nos arroja resultados, escogemos el más parecido. En el caso del T8500, como ya dije, en español no está disponible en algunos países, pero en inglés sí que lo está sin problema alguno. El tiempo de carga de las páginas web en ambos televisores depende principalmente de la velocidad de internet que ustedes tengan. La navegación, como pueden notar, sí que es más fácil gracias al control Magic, se puede hacer scroll. En el T8500 no es que sea tedioso, pero sí es muchísimo más sencillo en el LG. Y ambos pueden reproducir contenido multimedia por medio de distintas páginas de anime, de películas, etcétera. Pero recuerden que al no ser Android TVs, entonces pueda que no tengan compatibilidad con algunas páginas, pero por lo menos sí con las más populares. Como pueden notar, la navegación es muy fácil y se puede agrandar y minimizar la pantalla cuando ven algún video. Y en cuanto a la función de compartir pantalla o screen mirroring, en ambos televisores es posible. Sin embargo, el T8500 tiene la ventaja de, como pueden notar, el multiview en pantalla, que al tener conectada una entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla del teléfono celular, se pueden dividir las dos pantallas al mismo tiempo en
precisamente la pantalla del televisor. Se puede escoger entre una y otra. En el caso del LG esta función no está disponible. En el caso del T8500 esta función de multiview solamente se puede con una entrada HDMI, y la pantalla del teléfono celular no se puede con una aplicación como YouTube. Aquí pueden notar que solamente muestra la opción de una entrada HDMI. Se pueden cambiar las pantallas de tamaño, también se puede cambiar la ubicación de una de ellas haciéndola más pequeñita, colocándola en alguna de las esquinas, y también volverla a colocar así a media pantalla. También podemos escoger una pantalla, colocarla más grande, después dejar oprimida la tecla de regreso para volver al multiview, escoger la otra pantalla si así lo queremos, o simplemente salirnos totalmente de la función multiview. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por el tema de la uniformidad de los colores negros. Es muchísimo mejor en el T8500, de eso no hay duda. En el caso del LG, a pesar de que también tiene panel UVA, el tema de que tenga retroiluminación directa hace que los colores se vean algo grises, que se vean de pronto el tema del clouding, pero no es un clouding uniforme, es un clouding por lo menos muy tolerable. La diferencia sí que es muy remarcada ya teniéndolos lado a lado. Me parece que el T8500 hace un trabajo genial con la tecnología Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD. No es el local dimming que utilizan gamas medias y altas de televisores, pero me parece que no lo necesita. La desventaja es que la cantidad de brillo es inferior, es de 330 nits en HDR. La del UN7310 no la sé porque no tengo una página que me provea estos resultados aún, ya que en rtings.com solamente han analizado la versión con panel IPS, pero ya ahorita van a ver que sí es que se notan diferencias en cuanto al contenido con colores vívidos. Este tema del tearing o lagrimeo o lloroseo que ven en el caso del LG, que ven como unas líneas verticales, sí que se nota en este tipo de escenas cuando hay un solo color en pantalla, pero ya en escenas normales no se nota, no tienen por qué notarlo, y si sí lo notan, entonces llévenlo por garantía. Aquí se nota más la diferencia que hay entre uno y otro. Ya este contenido es en SDR o rango dinámico estándar. La diferencia que se nota entre uno y otro es muy remarcada. En el caso del LG esto se puede solucionar un poco bajando la luz de fondo, como les voy a mostrar. Sin embargo, al hacerlo pues se pierde una claridad general en todo tipo de escenas, pero ya saben que por lo menos tienen esa opción si de pronto ya lo compraron o si piensan comprarlo, y si son amantes al cine, películas de terror, sobre todo en habitaciones que tengan poca iluminación. En el caso del brillo no recomiendo aumentarlo a más de 60, hasta 60 me parece bien, de hecho 50 es más que aceptable, más que bueno. Y en temas de contraste, de acuerdo a la página de pixeltv.it, en el caso del T8500 es de 6300:1, y en el caso del LG no tengo información al respecto, pero yo diría que puede rondar entre los 4000 y 4500:1, que no está nada mal. En el caso de escenas con colores vívidos, las principales diferencias son que en el caso del LG las escenas a veces tienden a lucir un poco más claras. No es una diferencia muy grande, pero sí que se nota. Probablemente sea gracias a que tiene retroiluminación directa de luz, a pesar de tener panel LCD tipo UVA. Y la otra diferencia es que en el caso de la representación de los colores, en el T8500 se notan la gran mayoría de las veces más saturados, más intensos, más fuertes. Sí que se nota también un poco más de contraste. Y en el caso del LG los colores pueden lucir un poco más apaciguados, quizá más naturales o menos saturados. Y en el caso del contenido en rango dinámico estándar o SDR, las diferencias se radican principalmente en que el LG tiene 10 modos de imagen contra solo 5 modos de imagen en el T8500. Sin embargo, para algunas personas 5 modos de imagen puede ser más que suficiente, pero para aquellos que quieran más variedad, el LG les puede ofrecer esta opción. Además, en tema de colores, las diferencias también son las mismas en contenido en HDR, que ya notaron que se nota un poco más de intensidad o saturación en el T8500, porque este tiene tecnología Dynamic Crystal Color y además tiene retroiluminación Dual LED que provee luz cálida y luz fría para mejorar este aspecto de precisión y saturación de los colores. En el caso del LG no sé qué tecnología de color usan, no la mencionan, pero no es que haga un mal trabajo, simplemente que esas son las diferencias. Colores más saturados, T8500, colores un poco más apaciguados o menos saturados en el caso del UN7310. En el tema del manejo del movimiento, me parece que ambos televisores hacen un muy buen trabajo a pesar de ser de gama baja,
Por cierto, les menciono que en el caso del UN7310 aquí en Colombia, este de 60 pulgadas cuesta más o menos $550, mientras que el T8500 de 55 pulgadas cuesta más o menos $580. Retomando entonces el tema del manejo del movimiento, es importante destacar que ambos tienen opciones para mejorar este aspecto de forma automática o de forma manual. En el caso del LG, esta función se llama True Motion, usualmente en natural o en suave o en Cinema Clear hace un muy buen trabajo, pero si ustedes notan algún problema de stutter, de judder o de blur, simplemente entonces lo colocan en usuario y mueven este apartado de judder a voluntad y lo dejan de acuerdo a como ustedes noten mejoría. En el caso del Samsung se llama ajuste de claridad de imagen, que en automático me parece que hace un gran trabajo, pero también lo pueden colocar en personal y pueden, por ejemplo, activar este movimiento libre de LED o LED Clear Motion. En el caso del LG no tiene esta opción. Y en el caso del T8500, lo bueno es que al activarlo no se genera ese molesto efecto flicker o de parpadeo. Sin embargo, la verdad yo casi no lo uso prácticamente. Y como les decía, me parece que en automático hace un trabajo más que bueno para ese tema del manejo del movimiento. En ninguno de los dos noto un judder o un stutter o un blur exagerado. De hecho, prácticamente es imperceptible para mis ojos y cerebro. En cuanto al escalado de imagen, ambos hacen un trabajo muy similar, casi igual. No es el mejor en contenido de baja resolución, digamos 480p, se nota algo de pixelación que puede ser un poco molesto para algunas personas. Tampoco es que sea muy bueno con contenido en 720p o HD, también se nota algo de pixelación, pero es un poquito más tolerable. Y es a partir de 1080p o Full HD que se nota ya un mejor trabajo. No es que sea algo sorprendente, pero por lo menos no se nota pixelación ni tampoco borrosidad ni ningún otro problema. Y a partir de 1440p el escalado de imagen es genial, parece que fuera contenido en 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. El tema del manejo de los reflejos en cuanto a resultados me parece que es muy similar o casi igual en ambos televisores. No se comparan a uno con panel IPS, pero a pesar de que ambos tienen paneles VA, me parece que son opciones más que decentes para disfrutar en habitaciones que por ejemplo tengan mucha iluminación, que reciban muchos reflejos de muchas bombillas o focos en pantalla o de frente. En cuanto a los ángulos de visión, ambos hacen un trabajo terrible por tener paneles VA. Bueno, ya saben que este es prácticamente, digamos que el defecto más remarcado o casi que el único defecto de los televisores con paneles VA, que sus ángulos de visión no son buenos. La calidad de la imagen se pierde mucho al verlos desde un ángulo muy pronunciado. Los colores se empiezan a ver un poco blanquecinos o de hecho demasiado blanquecinos, y esto se nota tanto con las luces encendidas o apagadas de la habitación. Por ende, son recomendados solo si los van a ver siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. Vamos ahora con la comparativa en cuanto al modo juego, que aprovecho para decirles que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, tampoco soportan tecnologías como FreeSync, ni G-Sync, ni tampoco VRR o tasa de refresco variable. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos soportan HDR10, HLG o Hybrid Low Gamma. En el caso del T8500, HDR10 Plus, y el LG soporta algo que se conoce como HDR10 Pro, que es propio de la marca coreana. En temas de modo juego, en el caso del T8500 también soporta esta función de LED Clear Motion o movimiento libre de LED, pero sí que se nota un poco de efecto flicker. Yo recomiendo dejarla desactivada. En el caso del LG no está esta función. Ambos soportan este parámetro conocido como HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el tema del contraste y brillo. En el LG sí que se nota una mejoría muy buena. En el caso del T8500 ya la mejoría venía aplicada, por así decirlo, pero en el LG sí que se nota al activarlo, y al desactivarlo el cambio es muy perceptible. En el caso del tiempo de input lag, de acuerdo a la página de pixeltv.it, en el caso del T8500 a nivel general o a nivel promedio, por así decirlo, es de 10 milisegundos, y en el caso del LG no lo sé, pero yo diría que debe rondar más o menos entre los 10 y 11 milisegundos, porque ese es más o menos el estándar, el promedio o el rango que hay hoy en día en estos televisores de gama baja y aún en aquellos de gama media y gama alta. Sea como sea, son pantallas grandes, no está nada mal el tiempo de input lag, pero para jugadores profesionales probablemente puedan notar la diferencia. La verdad, yo no noto una diferencia de 1 a 10 milisegundos.
En cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento, fluidez, etcétera, en este apartado gaming me parece que ambos hacen un muy buen trabajo. La diferencia principal es el tema de los colores, como ya lo han notado en escenas de videos anteriores. En este caso, como pueden observar, el T8500 representa un color rojo mucho más intenso, mucho más saturado, y en el caso del LG un poco más apaciguado o más claro. En escenas donde hay mucha oscuridad como esta que están pudiendo observar de este juego Destiny 2, la diferencia principal es que los colores negros se notan más acentuados, más negros en el T8500. En el caso del LG sí que se puede notar algo de claridad, o mejor dicho, colores más negros, más grisáceos. Aquí por ejemplo se nota muchísimo más. No es que sea algo increíblemente molesto, pero la diferencia es remarcada y sigo prefiriendo el T8500 en este tema, porque a mí sí que me gusta ver colores negros más cercanos a lo negro, por así decirlo, así suene redundante. En el caso del LG, no es que se vea mal, repito, es un muy buen televisor, tiene panel UVA, tiene un contraste bueno, pero yo sigo prefiriendo en este aspecto el T8500, porque además soy de ver mucho contenido de este tipo con escenas oscuras y principalmente en la noche. Por eso no me molesta que a veces las escenas puedan lucir un poco más oscuras. De hecho, eso a mí me agrada, pero eso ya es algo muy personal. Y en este tipo de escenas donde el ambiente en el videojuego es de día y hay una mayor variedad de colores vívidos, las diferencias siguen siendo las mismas. Más saturación o intensidad de los colores en el T8500, también se nota un poco más de contraste, ya colocándolos lado a lado sí que se puede percibir un poco mejor de detalle en algunas formas en el T8500. No es una diferencia brutal, pero sí que la hay. Sea como sea, vuelvo y repito, ambos son televisores muy buenos, van a funcionar con las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X, a pesar de no tener puertos HDMI 2.1, simplemente que no van a poder alcanzar los 120 Hz en 4K. En tema de calentamiento en pantalla, luego de 2 horas de haberlos utilizado sin parar, por supuesto también con videojuegos, ambos arrojan temperaturas normales. En el caso del LG entre 34 y 36 grados Celsius, que no está nada mal, no se siente calor pronunciado a la hora de acercarse a la pantalla. Y en el caso del T8500 es un grado inferior, entre 33 y 35 grados Celsius. Quizá porque tiene una pantalla más delgada, y el LG porque tiene retroiluminación directa, probablemente genere un poco más de calor, pero sea como sea, ambos representan temperaturas normales. Bueno, entonces si me preguntan cuál de los dos comprar, tienen que decidir muy bien entre, primero, en qué condiciones los van a utilizar más. Si es para la oscuridad, si el 90-80% del tiempo lo van a ver en condiciones de poca luminosidad, probablemente o muy probablemente el T8500 de 55 pulgadas con panel UVA sea mejor opción. Pero si lo van a ver, más que todo van a variar, digámoslo así, entre verlo en habitaciones oscuras y con mucha iluminación, probablemente el LG, en este caso de 60 pulgadas también con panel UVA, pueda tener un comportamiento más equilibrado. Y en cuanto a tecnologías de sonido, en el caso del LG no soporta Dolby Atmos, el T8500 sí, pero el LG soporta tecnología Ultra Surround, que a mí me pareció que daba mejores resultados. Ya lo van a poder escuchar y ver en algunos segundos, así que entonces piénsenlo muy bien. El LG, digamos que tiene un comportamiento más equilibrado en temas de calidad gráfica, de sonido y también de sistema operativo gracias al control Magic. Y el caso del T8500 es para un público más específico, como en mi caso, que somos más exigentes en el tema de los colores negros, que no queremos gastar mucho en un televisor, pero sí queremos buena uniformidad de estos, y que lo vamos a utilizar principalmente en habitaciones con poca iluminación, viendo contenido precisamente que tenga escenas oscuras, videojuegos de terror, películas de terror, etcétera. Entonces, ya para finalizar, voy a dejarlos con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores. The Tenno, monuments of an ancient warrior caste. Scattered across frail worlds.
The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste